Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a AmCham Panamá y su comité de salud. Mi nombre es Hugo Wood y soy el chair del comité y la verdad que para nosotros es un gran placer tenerlos hoy para hablar de un tema de mucha importancia para no solamente para el país, sino para el posicionamiento de Panamá en la región. Y hoy tenemos, una invitada de lujo que nos va a estar compartiendo más al respecto. Pero antes, como acostumbramos, queremos darle nuestro agradecimiento a los patrocinadores que también nos aportan para que este tipo de sesiones se lleven adelante. Entre ellos, AES Panamá, Chevron, KPMG, Tigo Business, Panama Canal Railway, Johnson & Johnson y Global Bank. Bueno, por supuesto, a todos los miembros también de AmCham que nos acompañan, y yo quiero en particular darle el agradecimiento a los miembros del Comité de Salud y el equipo que ayuda a coordinar muchas de estas reuniones, en particular Beisa Ferreira, que nos ha ayudado muchísimo en coordinar para que este evento se realice. Y bueno, siempre sepan que desde el Comité de Salud de AmCham buscamos poder traer a la mesa conversaciones o discusiones de interés para la membresía. Y los invitamos a que cualquier tema que quisieran ver expuesto acá, nos los puedan compartir a través de los medios que ustedes conocen desde AmCham. Entonces, sin más, quiero dar paso a hablar del tema que ven en pantalla: Panamá, destino de ascenso para el turismo médico, y compartirles que para nosotros el Comité de Salud es un tema neurálgico para el desarrollo del país, porque pensamos que el potencial de Panamá, basado en su posición geográfica, sus grandes áreas de competitividad logística y su posicionamiento regional, hacen de él un sitio para generar un ecosistema verdaderamente, altruista alrededor del turismo médico. Tenemos aquí grandes centros médicos que, junto a la infraestructura hoy pública que está desarrollando a través de la Ciudad de la Salud, que hemos hablado en este comité en varias ocasiones, permiten que esto se pueda dar. Pero en particular hay un lugar que está siendo, un baluarte, o está a la vanguardia del turismo médico, y ese es el Hospital Panama Clínico, de Panama Clinic. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora María Cecilia Aponte, que es su directora de Asuntos Internacionales, que es la que nos va a estar exponiendo un poco más de este tema. Y antes de pasar la palabra, voy a hablar un poquito de ella. La doctora Aponte es médico de profesión que tiene más de 16 años de experiencia, y particularmente ha trabajado el tema del turismo médico en gran parte de su trayectoria. Ha estado, desde Panama Clinic, pero también desde otros centros vinculados a salud a nivel internacional, buscando generar esas capacidades para que los pacientes tengan un tratamiento de primer nivel y que responda a sus necesidades. Estoy trabajando en la industria de la salud, también en distintos países, y bueno, hoy tenemos la dicha de contar con ella en Panamá, trabajando para posicionar el turismo médico para el país. Y hoy en particular en AmCham, hoy 10 de octubre, la tenemos con nosotros para que nos cuente un poco por qué Panamá es ese destino y todo el potencial que tiene. Doctora Aponte, María Cecilia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, estoy súper feliz de estar aquí con todos ustedes, los que están acá y los que están de forma virtual. Y la verdad, sí quiero dejar varios mensajes el día de hoy. Y el primero es que para mí es un orgullo, no siendo panameña, estar representando a Panamá. En este momento tengo completamente puesta la camiseta panameña. Llevamos ya casi 4 años aquí en este maravilloso país, y quiero que todos realmente se contagien de esa pasión que yo tengo por este país, que no es el mío de origen, pero que he adoptado con muchísimo cariño, porque adicionalmente le veo un enorme potencial y quiero que todo el mundo realmente pueda verlo a través también de mis ojos. Como decía Hugo, desde hace 16 años vengo trabajando en el tema de turismo de salud, en un principio desde mi país y en estos últimos 4 años aquí en Panamá. Y por eso creo que tengo un background interesantísimo para contarles de qué se trata, porque es tan importante, no solamente para una institución, sino para todo un país, traer y atraer
a personas del exterior para que se hagan procedimientos aquí en Panamá. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, quiero primero contarles de qué es turismo médico, porque aquí es donde empezamos a tener un poco de no claridad y quiero aclararlo. El turismo médico se designa como aquella persona que va a pasar fronteras, o sea, está en un país y va a pasar a otro país con un propósito muy claro que es desarrollar o hacerse algo que tenga que ver con su salud. Y hago esta aclaración porque tenemos pues, una maravillosa ventaja y es que Panamá, pues aquí vivimos muchísimos extranjeros, pero ya vivimos aquí. Y cuando vamos a los hospitales, eso no se considera como turismo médico y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Como tampoco se considera turismo médico aquel desafortunado turista que estando en Panamá se golpea o se daña un piecito y va también a nuestro hospital y se cree que eso es turismo médico. No, eso es un desafortunado turista que le tocó tener ese evento y va a nuestro hospital. Y hago esta aclaración porque cuando vemos los números tendemos a elevarlos porque precisamente no conocemos los términos. Y con eso me refiero a lo siguiente, y les voy a contar una anécdota. En Colombia, mi país de origen, pues ya llevamos desde hace muchísimos años con el tema de turismo médico, que como está pasando acá, fue un proceso también complejo, difícil, era el momento para unirnos, crear los clústeres de salud que ya se está construyendo aquí en Panamá, y fue todo un reto. Entonces, al principio, todos nosotros como instituciones, pues empezábamos a competir, no, es que tú trajiste tantos y tú trajiste tantos. Y resulta que dentro de ese trajiste tantos pacientes, pues se incluían pacientes que no se consideran como turismo médico. Entonces, no podemos, digamos, que elevar las cifras, tenemos que tener cifras muy concretas, muy claras, porque cuando tú tienes un dato claro, pues ahí empiezas a estructurar todas sus estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, sí quería dejar eso muy sentado sobre la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, como la historia es tan importante en todo sentido, pues quiero decirles que a lo largo de los años el turismo médico ha ido cambiando de una manera muy bonita. Entonces, en el siglo XIX van a decir, pero María C., ¿cómo así que en el siglo XIX había turismo médico? Pues sí había turismo médico. Y resulta que las personas que tenían unos ingresos elevados normalmente viajaban a otros países a lo que ellos denominaban las aguas. ¿Qué era el tema de las aguas? Pues eran las termales, ¿de acuerdo? Que tenían propiedades importantísimas y que ustedes saben en este momento que sí tienen propiedades muy importantes de curación o, bueno, mejoran muchas patologías, sobre todo crónicas. Y entonces desde ese momento, desde el siglo XIX, ya se hablaba de ese transitar de un país a otro para ciertas actividades médicas como ir a lo de las aguas, ¿de acuerdo? Entonces, no es que esto sea un término nuevo, ya se hacía, pero sí han habido unos cambios interesantes. Y les digo el primero, de gente rica, de países ricos a otros ricos, donde tenían esto, ¿de acuerdo? En el siglo XX empezamos a ver también otra serie de cambios. Entonces, ahorita son estas personas muy potentadas, o sea, que tienen muchísimo dinero, que se van a países más o en vías de desarrollo, para no decir pobres, sino en vías de desarrollo, a hacerse cosas. Y me van a preguntar, ¿pero por qué? Bueno, pues porque resulta que esos países no contaban con ciertas cosas que sí contaban estos países que eran, digamos, que estaban en vías de desarrollo. Y ahorita lo que estamos viendo en el siglo XXI han habido cambios importantísimos. Entonces ahorita todo el mundo cree que la gente viaja es simplemente porque es más barato. Y resulta que eso también lo tenemos que quitar de la cabeza. Porque sí, uno busca economía, pero eso no es siempre lo que se busca.
¿De acuerdo? Entonces quiero dejarles esto para que queden claro que esto no es una cosa única que acaba de aparecer de hace 20 años. No, señores, eso viene desde el siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces, vengo a hablarles ahorita de las 5 A's. Pues se las tengo en español, en inglés, pero aquí yo creo que muchos manejamos el inglés. Entonces, voy a hablar de cada una de ellas. Porque esto es ahora lo que impulsa a la gente a salir de los países hacia otros países a buscar el tema médico. ¿De acuerdo? Entonces, ya ese es un shift importantísimo. Ya no solamente es de los países o la gente rica de un país yendo a otro país rico. No. ¿Ok? Entonces, el primero es affordability, o sea, tengo la posibilidad de ir a otro lugar que tiene una muy buena historia o muy buenos equipos, o un equipo médico importante, buena tecnología, porque en mi país se vuelve insostenible para mí hacer algo médico. Y eso es lo que estamos viendo desafortunadamente hoy en día, digamos, por ejemplo, en los Estados Unidos o incluso aquí en Panamá. Si mal no estoy del research que he hecho, más o menos de un 15 a un 20% de la población de Panamá tiene seguro privado. Privado, ¿ok? En Estados Unidos, aquel que no tiene seguro está en una situación de muchísima vulnerabilidad, porque los servicios y los costos médicos son increíbles. Así que ese es el grupo de gente que definitivamente no puede costearse sus cosas dentro de su propio país y se hace necesario que viaje por ese motivo. Y ahí sí estamos hablando de un tema de plata, un tema meramente de dinero. El otro es availability. Y les cuento, por ejemplo, que nosotros específicamente en The Panama Clinic recibimos muchos pacientes que en sus países de origen pues no cuentan ni con la tecnología, ni con las subespecialidades, ni con la infraestructura para atender ciertas patologías. Y esa es la razón por la cual deben de salir. Entonces es la segunda A, ¿de acuerdo? La tercera, que es súper interesante, accessibility. Y uno de los grandes ejemplos es, por ejemplo, Canadá. Canadá es un país maravilloso cuya, digamos que respuesta en la parte de salud es increíble. Todo lo da y lo brinda el gobierno canadiense, pero tienen una situación súper complicada. Y es que pasan más o menos de 6 meses a un año sin poderse hacer sus procedimientos porque está colapsado el sistema. Entonces ahí yo estoy en un país súper rico, donde tengo absolutamente todo, donde tengo tecnología y lo demás, pero mi necesidad no se ve cubierta en el tiempo que yo lo necesito. Y por ese motivo necesito salir. Entonces ya ven que no es solamente un tema de dinero, ya estamos viendo que hay ya diferentes drivers, que se llaman así, para tener que salir. La otra que es súper interesante también es acceptability. Y esta la hemos visto en los últimos años. Y empiezo por una. Cuando, bueno, todavía estamos en guerra entre Ucrania y Rusia, pero cuando todo explotó, ustedes saben que los rusos fueron vetados para irse a muchos países a hacerse sus procedimientos médicos. Uno de ellos, por ejemplo, era España, el otro era el Reino Unido. Y cuando se vieron bloqueados, pues tuvieron que empezar a buscar otros lugares donde no tuvieran esa situación. Y eso por un lado. Si hablamos de la parte religiosa, pues tú sabes que no todo el mundo quiere recibir, y menos ahorita con lo que acaba de pasar con Israel y Hamas. Desafortunadamente eso va a haber un tema bien complicado y es cómo yo de otro país, de otra religión, voy a ser aceptado en algún lugar. Entonces, eso también se vuelve un driver. Y no sé si ustedes han dado cuenta, pero nosotros aquí, ya en Panamá, vemos muchos ucranianos, estamos viendo muchos rusos que se han venido a nuestro país
hacerse ya actividades médicas. Entonces, como no están todos en el mismo sector en el que estoy yo, y me refiero a que pues estoy en un hospital y puedo ver lo que está sucediendo, pues les voy contando que esto es una situación que se está presentando. Y no olvidemos que no demora en ocurrir algunas otras situaciones con lo que está estallando pues ahorita en Israel. Y hay otro factor que es muy bonito, que es el factor adicional, y es que pues resulta que no todo el mundo en su país recibe la atención humanizada que quisieran tener, ¿sí? Y eso también hace que tú busques otras opciones y que viajes porque quieres recibir algo mucho más personalizado, mucho más humano, o en su defecto quieres aprovechar esa situación médica y juntarla con algo de turismo u otras cosas, que eso también se puede presentar. Y que este país en particular lo hace tan accesible y tan rico y tan maravilloso, porque ahorita les voy a contar casos muy puntuales y reales donde cuando viene el paciente y su acompañante, pues ellos conocen más que yo aquí. Ellos terminan conociendo lugares donde yo en 4 años no he ido, pero ya todos se datean, pero cada vez que viene uno, no, mira, y tú tienes que escoge a ese taxista, que este es el mejor, y ese te va a llevar, y ese te espera, y ese ve a tal parte y a la tal otra. Entonces, todo esto es un voz a voz que se va generando en todos lados y que nos hace ver aún más importantes en la región. Y por eso quiero decirles que muchos otros países que ya tienen una historia importantísima en el tema de turismo médico, pues ya nos están echándolo, como decimos los colombianos. Ya nos tienen ahí en el radar porque saben y están viendo que cada vez más pacientes se quedan o vienen a Panamá. ¿De acuerdo? Entonces, estos eran los factores o los drivers, los que les acabo de mostrar, por los cuales un paciente viaja, sale. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los factores clave que hacen que el turismo médico todos los días esté creciendo. ¿De acuerdo? Uno de ellos es la tecnología. Obviamente, lo estamos viendo súper claro. Después del COVID, la tecnología se disparó de una forma increíble. Si antes veníamos, digamos que con una dinámica, creo que ese fue un momento muy importante para disparar y hacer que la tecnología comience a apoyarnos en todo sentido. Y eso también ayuda en la parte de turismo médico, porque con la tecnología vienen nuevos procedimientos que se hacen más cortos, porque ya utilizas este machine, hay otras cosas, y eso también es un factor para ver que el turismo médico se ha disparado. El tema del costo, que ya también lo hemos visto, el tema de la necesidad sentida y clara de muchos países, de muchas personas que definitivamente tienen que salir, porque si no salen, no van a poder, digamos que, mejorar o no van a poder tener respuesta frente a su necesidad. El otro punto son las unidades internacionales, o sea, y eso estaba bajo el término changes, cambios, y les voy a explicar algo aquí, y que siempre me gusta y que lo hacía en la Cámara de Comercio de Cali, donde lideraba la mesa de internacionalización. Cuando tú haces turismo médico, tú tienes una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad no solo con la institución a la cual lideras o a la cual representas, sino es una gran responsabilidad con el país. Porque cosas mal hechas hacen que la reputación del país, digamos que sufra y de manera muy importante. O sea que cuando nos vamos a meter en este tema del turismo médico, tenemos que saber hacerlo bien. Y por eso coloco aquí las unidades internacionales, porque las unidades internacionales realmente apoyan para que el proceso se haga bien. Obviamente cuando tienen el foco en el paciente de turismo médico, cuando esas unidades internacionales dicen, no, sí, yo veo internacional, pero veo de todo lado, digamos que el foco tal vez no es el correcto y se va perdiendo.
pero el área internacional es la responsable de apoyar los procesos migratorios, apoyar la logística, apoyar el crecimiento de ese paciente, que todo esté listo. Y ellos son los que a su vez hacen que todo funcione adecuadamente para que ese paciente se vaya con la mejor experiencia posible. ¿De acuerdo? No sé si escucharon, hace más o menos unos 8 meses sucedió una situación muy complicada con unos pacientes norteamericanos que fueron a México. Y México, como ustedes saben, es uno de los países más importantes en el tema de turismo médico, digamos que en toda la zona, ¿de acuerdo? Y resulta que estas personas se fueron y en el camino la secuestraron y mataron, si no me acuerdo, a 2 de ellos. O sea, eso fue un tema muy, muy grave y muy grave para un país y que hay que siempre tenerlo súper presente. Y una de las bondades maravillosas, y se los digo yo, porque soy mamá y porque adicionalmente vengo de un país complicado que lleva una historia desafortunada de muchos años de guerra y conflicto y que ahorita cada vez escala más, pues que la seguridad es un factor súper importante cuando la gente piensa en ir a otro país. Y para mí eso es, digamos que la bandera que yo siempre, con la que yo siempre realmente ando cuando viajo al exterior y muestro a Panamá. Porque eso genera mucha confianza. Cuando tú ya empiezas a ver en las noticias, vea que ya mataron, que secuestraron, que yo no sé qué, o sea, ¿quién quiere ir? De hecho, incluso estábamos hablando el día de ayer, y hago un paréntesis, que cuando tú vas, no es turismo médico, pero cuando vas, por ejemplo, a un país como turista y ves en los letreros en todo lado, ojo con los carteristas, ojo con el carterista, uno ya dice, no, qué cartera. O sea, no quiero ni salir, ¿cierto? O sea, es una cosa bien complicada. Pero Panamá tiene esa gran ventaja y eso es una de las cosas que tenemos que seguir, digamos que haciendo ruido. Y ahorita les vamos a mostrar qué es lo que más vamos a hacer. Y obviamente la demografía, obviamente, si tú me preguntas, María Sey, ¿y tú de dónde traerías gente? Pues yo no voy a traer gente de Arabia Saudita. ¿Por qué? De Arabia Saudita hay países más cercanos que estas personas van a ir para allá. Pero yo sí traigo gente del Caribe, yo sí traigo gente de Centroamérica, yo sí traigo gente incluso de Sudamérica, porque son países de Canadá, porque tienen ese problema que ya les dije, que tienen todo, pero no tienen. O sea, entonces tú cuando estás montando una unidad internacional, cuando realmente hay un foco estratégico como compañía y le vas a apuntar a eso, pues parte de tu estrategia es ver a dónde vas a ir y a dónde vas a llegar. Entonces, hay que aprovechar todas estas cosas para que la gente comience a venir a nuestro país. Ya mostrando un poco más de números, que a todo el mundo le encantan los números. Yo siempre digo que los números son súper fríos, pero bueno, hay que obviamente mostrarlos. Pues, si ustedes ven, obviamente estamos en un crecimiento increíble a nivel mundial. O sea, ya estamos hablando de billones de dólares. Y se espera 200 billones de dólares para el 2027. O sea, es un aumento increíble. Ahorita estamos en 54.4 billones de dólares. Es el market, el global market size de turismo médico en este momento. Entonces, obviamente cuando uno ve estas cifras dice, pero Dios mío, ¿cómo es que no le vamos a pegar nosotros también a querer una porcioncita de ese market size tan grande que hay? Y si vamos a Latinoamérica, pues con mayor razón también vemos una súper oportunidad maravillosa e increíble que no podemos dejarla pasar por alto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven, estamos aquí, vamos a ir creciendo 10.27 billones y se espera que en el 2027 estemos en 17.26 billones.
vuelvo y les digo, señores, o sea, con estas cifras que no son inventadas mías, que son realmente de fuentes importantes a nivel mundial, pues se hace fundamental que realmente comencemos a pensar en que esta es una opción de negocio súper interesante para Panamá, que no solamente se centren todos los esfuerzos en el canal de Panamá y el turismo, sino que abramos también esa brecha, esa puerta al turismo médico, que también genera un montón de cosas que ya les voy a mostrar acá. Les quería traer esto porque también es importante ver en dónde estamos parados, ¿de acuerdo? En este momento, esos son los 20 destinos más importantes en Medical Tourism hasta el 2020. Están a puertas de ya, digamos que actualizar las cifras, pero recordemos que con el COVID, pues todo bajó. Pero Canadá es el primero y me van a decir, pero María C, ¿no me estás diciendo que la gente se va? No, pues sí, la gente sí se va, lo que pasa es que la gente también va para allá y si lo pagas particular, pues te van a atender, pero si tú eres del Canadá, que tienes el sistema, pues te toca salir, ¿de acuerdo? Y segundo está Singapur, que Singapur estuvo durante muchísimos años de primero, casi 6 años de primero siempre. Pero más allá de eso es ver los países cercanos a nosotros, que es Costa Rica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Está tan lejos esto que ni veo. Bueno, está la República Dominicana, Argentina, y esos son los que les vamos a apuntar. ¿De acuerdo? Y esos son los que les vamos a quitar esa partecita del cake. Y eso es lo que estamos empezando a hacer. ¿De acuerdo? Y es parte de lo que me llena de mucha alegría porque, hablando aquí con mi compañera, me decían que ya está en gestión el tema del clúster de salud. Y eso va a ser una maravilla, porque el clúster de salud seguramente vamos a crear las estrategias para empezar realmente a posicionarnos de una manera correcta y empezar a quitarle, digamos que terreno a estos otros países que pues ya nos llevan un recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los hospitales líderes, también se los quería mostrar. Y se los quería mostrar con una sola razón. Y es que me encantaría que en los próximos años estemos nosotros ahí, como país. No estoy hablando, ojalá fuera de Panama Clinic, pero que sea cualquiera, que sea Pacífica Salud, que sea el Nacional, San Fernando, Paitilla. O sea, la idea es que cuando nos unimos, cuando hacemos el trabajo en conjunto, cuando dejamos de un lado en algunos momentos esta competencia que a veces no es tan chévere, no es tan sana, pues podemos llegar a colocarnos en una posición muy privilegiada. Entonces, espero que en unos años, si todavía sigo aquí en Panamá, que podamos mostrar, les diga, señores, lo hemos logrado y ya estamos ahí. Ya estamos en el radar y ya estamos como uno de los hospitales líderes, porque lo tenemos todo. O sea, yo no vendría a esta reunión si yo no creyera en algo, porque no, es imposible para mí vender algo en lo que no creo. Eso se nota muchísimo y no podría hacerlo. Pero desde mi óptica lo tenemos todo. Tenemos una infraestructura hospitalaria increíble. Y vuelvo y les digo, no estoy hablando solo de The Panama Clinic, estoy hablando de Panamá. Tenemos a grandes hospitales, tenemos hospitales acreditados por JCI y por Demos. O sea, tenemos todo para ser un país donde todo el mundo realmente quiera venir para este tema. ¿Y cuáles son los leading destinations? Bueno, aquí ya empezamos a aparecer, que es, ahí estamos, Panamá, estamos detrásito de los que queremos cogerles también, como les decía, del pastelito. Y si lo seguimos haciendo correctamente, juiciosos y unidos, seguramente en pocos años vamos a estar mucho más arriba de este score. Y me atreví a hacer esto para mostrarles cómo lo veo. Cómo lo veo desde que empecé, cuando llegué aquí por primera vez, que llegué en febrero con mi familia, febrero del 2020, a montar el departamento internacional. O sea,
llegué al mes ya pandemia, o sea, que me oye yo, en serio. De verdad fue todo un tema. Y con un adolescente de 13 años. Entonces, bueno, fue todo un tema, pero igual no dejó de ser para mí importantísimo ver cómo es Panamá y cómo se puede mostrar en el exterior. Y vuelvo y les digo, no puedo mostrar algo en lo que no creo, y yo creo completamente en Panamá. Las fortalezas, la conectividad, viendo el informe que da JCDecaux del aeropuerto, somos el top 7 a nivel de hubs internacionales. O sea, la conectividad es increíble, el número de personas que pasan por nuestro país es increíble. Les digo, la seguridad. El tema del dólar puede ser también una fortaleza y también puede ser una debilidad, sí. Pero les cuento algo. Acuérdense que hay pacientes para todo. Hay gente que querrá venir acá, como hay gente que querrá ir a Colombia. Pero hay para todos. Pero sí les puedo decir por mi experiencia propia, personal, de muchos años en Colombia haciendo el turismo médico, a los pacientes les mortificaba muchísimo el tema del dólar y el peso. Pero no, pero es que cuando me entregan y yo no entiendo y me están cobrando más, y ellos se sienten que los tumbaron, ¿sí? Que no les entregan la plata como es. Mientras que tú ves aquí que ya todo el mundo sabe, es 1 a 1, es el dólar, lo manejas, nadie te está diciendo cosas que no son. Ahora un pescado en Colombia cuesta como 1 millón de pesos porque los tumban, vuelvo y les digo. Entonces cosas así son importantísimos para tenerlos presente. Como les decía, la infraestructura que tenemos, la infraestructura hospitalaria, pero también la hotelera, es súper interesante. Y ahorita les voy a mostrar que también nos toca involucrar a todo el mundo que va a formar parte de este proceso, obviamente, si se decide como gobierno y como país, que también este es un camino. Está el clima y coloco el nivel del mar porque resulta que hay patologías que no pueden estar por encima del nivel del mar. Y esto también era un problema, porque en otras partes, 2.400 metros sobre el nivel del mar para una patología cardiovascular, pues déjame decirte que es un riesgo grandísimo, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es una de las fortalezas, todas las actividades adicionales que se pueden hacer, como el shopping, comer rico y demás, pues también es una fortaleza y que tampoco se le hace bombo, o sea, tampoco se muestra un montón. Y obviamente las acreditaciones. Las debilidades, bueno, todavía tenemos ciertas situaciones, los honorarios médicos todavía son una complicación. Quiero decirles que al principio cuando llegué yo era la bruja de The Panama Clinic, porque obviamente me tocaba sentarme con el equipo médico y decirle, no, pero no puedes cobrar eso. O sea, estamos empezando a turismo médico, no podemos hacerlo así porque si no, no vamos a traer más personas y lo que queremos es que vaya en aumento el tema de los medicamentos que todavía siguen siendo muy elevados, el tema del sistema de salud cerrado, sí, porque obviamente yo entiendo que se protege al médico y a la enfermera de Panamá y está muy bien, pero en algunos momentos uno lo puede ver que hay algunos que están en statu quo, o sea, no se, digamos que no van a tantos congresos como irían si hubiese más competencia, digamos que adentro, y lo hago con todo el respeto, ¿no? Lo digo con todo el respeto. Lo otro es que siempre he visto que todavía no hay apoyo gubernamental. Creo que por primera vez lo estamos como viendo, que hay alguien que dice, sí, sabes que sí, vamos, pero hasta el momento ha habido, digamos que ha habido un enfoque distinto. El otro es el trabajo en conjunto. Creo que todavía no nos vemos como solidarios, sino como, sí, como islas, como yo no me junto contigo. Y eso ha sido muy chistoso porque yo mando pacientes también a que se hagan cosas en Paitilla, también lo he hecho con el Hospital Nacional, también lo he hecho con el Hospital Pacífica Salud, no lo he hecho con San Fernando todavía, pero seguramente en algún momento lo habrá. Y esa es la forma en que empezamos a trabajar juntos y vemos que todos podemos recibir
una ganancia de un solo pacientico que llega. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el trabajo en equipo y en conjunto que veo que es una debilidad y que quiero alentarlo. El otro es el servicio al cliente. Para nadie es un secreto que pues todavía uno entra a un elevador y nadie lo saluda. Uno entra a un almacén y pues nadie le dice, mira, ¿cómo quieres? No, pues no hay este, no, pero te muestro el otro. Sí, o sea, nos falta un poquito de ese tema de servicio al cliente y tenemos que reforzarlo en los hoteles y demás, pero esa es una debilidad que desde mi óptica, oportunidades, bueno, pues hay unos cambios sociopolíticos a nivel regional muy, muy importantes. Le estaba contando a Maritza hoy que en este momento en Guatemala hay un problema muy serio, o sea, bien complicado. No nos tenemos que ir a Israel, lo tenemos aquí pegado, lo tenemos pegado a mi país. Así que esos cambios sociopolíticos también pueden ser una oportunidad. La gente ya no va a querer ir a un país donde hay un conflicto importante y donde no te sientes seguro. Ahí es donde tenemos que aprovechar eso. La inflación, que es un problema a nivel mundial y que cada vez se vuelve más complicado. Las dificultades en la atención de salud de otros países, como les acabo de comentar. Y amenazas, claro, tenemos competidores fuertes y competidores que van a entrar. El Salvador está muy callado. No sabemos qué está haciendo. Pero déjenme decirles, yo viajaba muchísimo porque trabajaba en multinacionales. Y El Salvador siempre me pareció un lugar maravilloso. Y siempre dije, qué pesar, porque era un tema de seguridad. Pero tú ya no sabes lo que está haciendo Bukele. Y está haciendo un montón de cosas. No fue hace poquito a Google y está haciendo un montón de cosas. Ellos van a ser, desde mi óptica, un fuerte competidor nuevo. Y va a salir de un momento a otro. Los precios obviamente más bajos en otros lados. Y una de las amenazas que también la puse allí, y estoy bien de tiempo, ya estoy, No, estamos bien. ya, okay, es el aumento de la migración ilegal, porque eso nos pone también en riesgo. Y les digo sí, ¿por qué? Porque pues está entrando mucha gente. Desafortunadamente muchos se quedan en el camino o mueren o les pasa de todo, pero hay otros que sí logran entrar. Y eso va a colapsar de alguna manera luego nuestro sistema, que es lo que pasó también con nosotros en Colombia y Venezuela. Desafortunadamente, pues todo el mundo salía, cruzaba muy fácilmente nuestra frontera y ya el sistema de salud empezó a verse colapsado porque entraba mucha gente, embarazaditas, niños, todo eso. Entonces, eso también es una amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, ya casi estoy terminando, pero sí quería mostrarles esto porque me emociona muchísimo. O sea, el turismo médico permea todo. Entonces, el pacientico y su acompañante, vuelvo y les digo, el pacientico puede estar clavado en el hospital, pero el acompañante es el que sale, es el que compra, es el que va a los restaurantes, es el que usa el Uber, es el que compra en Alice, en Albrook, en un montón de partes, en el supermercado 99, es que yo lo tengo ahí, o en el superkosher que está allí. Esos salen, o sea, yo les digo una cosa, llegan con una maleta, se van con 4, ellos ya saben que tienen que pagar el sobreequipaje, pero no le importa, les lo pagan. ¿De acuerdo? Entonces, miren todo lo que está dejando. No solamente es el hospital, que obviamente es maravilloso lo que dejan, porque normalmente un paciente regular, de los pacientes de alto, pues nosotros los pacientes que recibimos son de pura alta complejidad. No es cirugía plástica, no es alta complejidad. Y deja más o menos un $21,000 un solo paciente. Un turista regular más o menos entre $3,500 y $8,000. Pero adicionalmente, vuelvo y les digo, los restaurantes, los hoteles, las tiendas, el señor del Uber, el señor del taxi, ¿ves? El señor de la fruta, de la no sé qué, de los city tours, porque todos quieren ir al canal antes de irse. Entonces, si vemos, es muy bonito y muy interesante y de verdad maravilloso que realmente lo empecemos con este enfoque, empecemos a movilizarlo un poco más, de tal manera que sigamos aportándole a la economía de Panamá y pues de tanta gente que también la está viendo difícil también aquí en nuestro país. Entonces, mis recomendaciones, la primera, por favor, trabajemos en equipo o apoyarnos con nuestros servicios. La verdad es que
esa es la forma en que podemos salir adelante y podemos competir con otros países como Costa Rica. Entonces, nada, si hacemos estrategias conjuntas que nos permitan negociar mejor, que nos permitan ver, mira, tu fortaleza está en esto, la mía está en esto. ¿Qué tal si miramos a ver cómo los pacientes que tú traigas sean para esto, los míos son para esto? No sé. Cosas así también se hicieron en su momento en mi país y creo que eso también es una oportunidad de, de hacerlo acá. La creación y el fortalecimiento del clúster. El clúster de salud es maravilloso. La verdad, eso va a potenciar un montón de cosas, porque les digo algo, es muy chistoso porque normalmente uno posiciona primero país y después las instituciones. Aquí lo hemos hecho al revés, ¿de acuerdo? Pero ahorita cuando ya estemos bien en el clúster, empezamos a definir cuáles son los congresos más importantes a nivel mundial, donde nos vamos a mostrar más. Nos vamos a los fan trips como país, obviamente. Cada uno representa su institución, pero nos vamos como país. Eso abre mucho más las puertas que cuando tú tocas las puertas solita como institución. La otra, cómo nos posicionamos mejor. Vamos a alentar a la gente a que hable más inglés, porque aquí está llegando muchísima gente que habla inglés y poca gente que lo entiende. Entonces también debe ser una política como Estado empezar a apoyar mucho más el bilingüismo por todo lo que está sucediendo. Lo otro, definitivamente nos tenemos que unir al sector público y el sector privado. Para nosotros ha sido una fortuna contar con migración, con la doctora Samira, la directora Samira, la verdad ha sido genial porque hemos hecho un trabajo en conjunto para que puedan entrar aquí pacientes de nacionalidades que normalmente no podrían entrar, pero como están supervisados por el área internacional, pues permiten. Entonces, ese tipo de cosas también son importantísimas. Y obviamente mirar, y coloca aquí las relaciones bilaterales con otros países. Hay otros países, por ejemplo, que no tienen el PET-CT con PSMA. Pues obviamente tú no lo tienes, pero yo sí lo tengo. Entonces, ven, yo te ayudo, ¿de acuerdo? Y esas cosas son importantísimas y son mis recomendaciones ya al final. Y para mostrarles, bueno, ya hemos recibido un montón de pacienticos hasta el momento de turismo médico, ha sido todo un tema. Todo no es color de rosa, pero hacemos que sea para el paciente color de rosa. Lo sufrimos, esto han sido todas las foticos que quería traerles y cómo hacemos que su experiencia al final sea la mejor y que se devuelvan a sus países de origen diciendo, quiero volver a Panamá, quiero hacer mis cosas en Panamá porque creo en Panamá. Y aquí están los pendientes que faltan los foticos porque todavía no se acaba el año y pronto vamos a ir también a nuestros eventos en otras partes, pero pues eso era lo que les quería contar. Y bueno, esto soy yo que ya lo contó mi amigo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Un aplauso aquí. Magnífica presentación. Creo que la combinación de historia, contexto y realidad creo que nos da mucha visibilidad. Y ahora, bueno, entramos al periodo de preguntas y respuestas. Yo tengo algunas Sí, y después abro acá y los que están virtual, si pueden por favor compartirlas vía chat y acá Federico nos va compartiendo y la vamos diciendo. La primera pregunta que tengo es, se listaron varias razones por las cuales los pacientes en general se trasladan a otros países. Sí. Y se veían las métricas en América Latina, de ciertos países, Panamá está de sexto. Si pudiésemos priorizar o decir una o dos razones que hacen que Panamá sea un destino atractivo, ¿cuáles pudieras decir? La primera, la seguridad, como lo manifesté. Okay. Y la segunda, la infraestructura. Creo que tenemos todo en los diferentes hospitales para brindar una atención completamente holística a ese paciente. Súper, súper sí. Claro. Ok. Y perdona, sí. Somos más o menos 45% más económico que Estados Unidos. Y eso es importante. Ok. En algunas cosas 45, en otras un poco más, pueden ser 60, pero también es importante que lo tengamos presente. Hablamos un poco del tema de ciertas patologías y demás. Yo recuerdo haber visto
que, por ejemplo, mencionas México, ¿no? Que México tiene ciertas ciudades que se posicionan en ciertas patologías. Por ejemplo, entiendo que cerca de la frontera hay una que le llaman Dental City porque es especializada en temas. Así es. ¿Qué áreas en Panamá usted diría que puede que estén más avanzadas, más posicionadas para poder posicionarse en, digamos, como un tipo ex-city, ¿no? Alguna ciudad o que puedas ver. Sí. Mira, Hugo, y todos, esa pregunta es muy bonita y se los voy a responder con la siguiente experiencia. Colombia era conocida en un principio por cirugía plástica, ¿ok? Cuando ocupo un cargo muy importante a nivel de país, en su momento estando allá, yo le dije al gobierno, quiero hacer un cambio total y absoluto en esa concepción. Y empezamos a darle un viraje y a posicionarlo para alta complejidad. Y es así como después de un trabajo muy duro, porque les digo, fue supremamente duro, ya empezó a llegar muchísimo más alta complejidad. Y si bien es cierto, todavía obviamente recibimos cirugía plástica y de todo, de cosmética, el mayor porcentaje de pacientes ya es de alta complejidad. Te cuento todo esto porque en mi visión lo que tenemos que hacer es posicionar a Panamá como un país de alta complejidad. De hecho, yo no recibo casi nada de cirugía plástica y yo no quiero decir que yo esté en contra de la cirugía plástica, ni mucho menos. O sea, me encanta y si hay que hacerlo, pues lo hacemos. Pero mi mirada y mi visión es que este país y la infraestructura de los hospitales que tenemos está para que nos posicionemos como alta complejidad. Tenemos en varios hospitales, tenemos cirugía robótica, tenemos oncología, tenemos radioterapia, tenemos un montón de otras tecnologías que nos deben de hacer posicionar de esa manera, desde el principio. Fantástico, muy claro. Y decías que hay para todos, ¿no? Como que Sí. los mercados pueden trabajar en conjunto. Sí. Y creo que si definimos un área y, digamos, trabajamos en conjunto por eso, podemos posicionarnos, porque si vamos a ver aislada, puede que no logremos mucha fuerza. Y ahí una pregunta que se hace seguimiento sobre ese punto. En términos de acceso a medicamentos de primera gama, se llama infraestructura es un tema, pero digamos, si no tienen, digamos, los tratamientos como tal o los dispositivos médicos que hagan que el ecosistema sea completo, es difícil. Entonces, quería preguntarte un poco el estado hoy día en Panamá en esos dos temas, en términos de si un paciente de afuera necesita un tratamiento y necesita que tenga acceso en Panamá, si para ustedes ven que es algo fácil, que Panamá tiene esa infraestructura, igual si están teniendo acceso a dispositivos médicos, digamos, de primera línea para poder atenderlos. Bueno, eso también es una muy buena pregunta. En cuanto a los medicamentos, muchos de los medicamentos que usan los pacientes con los que nosotros venimos están, pero hay otros que no están en que no están en Panamá, ¿de acuerdo? Y solamente son de alta complejidad, sí, innovadores. Se pueden también homologar por otros. Yo creo que la situación no está allí. La situación está en el costo de esos medicamentos, que es supremamente elevado. Obviamente, vuelvo y te digo, hay algunos que definitivamente no conseguimos y nos toca buscarlo por otras partes. Pero creo que el punto es en el costo. Okay. Es demasiado elevado y eso obviamente eleva. Si es un paciente de out of pocket, imagínate, le va a tocar supremamente alto, claro, pagarlo. Sí. Ok, ¿y en dispositivos médicos es similar? Sí, en dispositivos médicos también similar. Creo que aquí cada vez, desde que llegué hasta ahorita, he visto que cada vez más encuentras el recurso. Ok. ¿De acuerdo? Súper. Y mi última pregunta es, una gráfica mostraba el ascenso del 2020 al 2027. Que sí, 17.2 billones. Qué fantástico. Pero no quedó tan claro cuáles son esos factores que hacen que el crecimiento despegue tan rápido, porque es como que la línea iba así y de repente, ¿sabes? No, mira que va gradual. ¿Será que, claro, como se omiten los del 21 al 27, es por eso que quizás se ven muy... Ay, es que ya no sé cómo retroceder. ¿Podrías mostrar un momento nada más como para... Exacto. Puede que quede la duda ahí de si es que hay un factor en particular. Pero sí hay factores, no es uno, son varios. Okay. Y uno de ellos es la represa que quedó de la gente del COVID, que ha seguido saliendo, ¿de acuerdo?
Creo que es esa. Esa es. Sí. Ajá. Ok. Ah, no, esa es la a nivel mundial. Sí. Esa es la que te... Esa es la que me llamó la atención, porque después, claro, América Latina que claro, si ves desde 2020, estamos hablando de 54 Sí. y el 23 estamos hablando de Después, o sea, 4 veces más. Pero es 2027. Por eso. Y yo dije 23, no, 27. Sí, O sea, digo que en 27. 7 años estamos cuadruplicando. Sí. Y todo se da por lo que les acabo de comentar, por todos los factores que les comenté. Primero que todo, recordemos que nuestra población está aging, está envejeciendo. Y con eso, pues vienen todas las enfermedades crónicas que necesitan atención. Adicionalmente, cada vez vemos que la gente no está embarazándose más por muchas razones. Pues para nada es un misterio que pues estamos pasando por un momento difícil, ¿no? Económicamente. Yo veo familias de 4 hijos y digo, Dios mío, ¿cómo hacen? Pero cada vez se disminuye más y en otros países aún más. Hay gente que está viajando también para parte de fertilidad, que es uno de muy común en otros países. Entonces hay varios factores que hacen que definitivamente sí veamos que esa brecha que se ve tan wow, grandota, sí. Y es básicamente porque nuestra población está envejeciendo. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, te digo yo, preguntas acá. Sí, yo tengo Beli, dos. por favor. Mari, una pregunta que me genera curiosidad y lo hablo desde lo particular porque tengo una póliza de cobertura global. ¿Qué pasa con las aseguradoras? Si yo tengo una patología que no me la puedo tratar en mi país y decido viajar a Panamá, las aseguradoras, ¿cómo están con este tema? ¿Hacen una cobertura total, parcial? ¿Cuál es la posición de las aseguradoras en este tema? Bueno, obviamente todo depende de qué tipo de seguro tengas, pero normalmente no te van a cubrir un 100%. Y ahí hago un paréntesis y les digo, ¿cómo llegan los pacientes? Los pacientes pueden llegar de muchas maneras. 1, seguros privados. Ok. 2, seguros públicos. 3, out of pocket. Ok. 4, a través de un broker. Ok. ¿Listo? El que definitivamente te va a cubrir todo es el seguro público. Ok. El seguro privado siempre va a tener un margen que te va a tocar pagar a ti. Siempre. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver, por ejemplo, tenemos ahorita un caso muy, muy reciente de una persona que va a hacerse un tratamiento de oncología con nosotros. ¿Okay? O sea, estamos hablando de más o menos $150,000. Pero los $150,000 no los cubre completamente el seguro. $40,000 le va a tocar pagar al paciente. Ahí es donde uno ve, ¿el paciente tendrá para pagar eso? No lo sé. Entonces, para responder tu pregunta, habrá siempre a lo que por tu seguro privado siempre tendrás que pagar. Ok, perfecto. Sí, es bueno siempre tenerlo claro. Y la otra cosa es, yo sé que lo mencionaste con el tema de migración, pero todavía vemos algunas limitantes en ese tema. Sí. ¿Hay alguna condición, y lo pongo y vuelvo desde mi experiencia, yo soy venezolana y los venezolanos necesitan visa para entrar a Panamá? La pregunta es, si tenemos a alguien con una condición especial que requiere de una atención urgente, ¿se le da algún visado especial para que venga a tratarse? Bueno, mira. O que no tiene tiempo porque la visa puede tardar, voy a poner un ejemplo, 60 días. Viene el documento, la persona va 60 días, pero la persona no puede esperar 60 días. ¿Panamá le da algún visado especial? Bueno, también, vuelvo y te digo, lo primero quiero decirte que cada país obviamente protege su propio país y más migración. Migración en este momento con todo lo que está pasando, que pasan haitianos, venezolanos, Sí. Africanos. Ustedes no imaginan todos los spams que recibimos nosotros todos los días de gente de África diciendo que por favor, que tienen una condición médica, que necesitan un permiso especial. Nosotros no vamos a expedir ese documento. Claro. Entonces, primero saber que cada país protege su propio país y más migración. Con respecto a lo de Venezuela y los otros países, quiero decirte que nosotros sí hemos logrado con migración que nos acepten algunos casos muy puntuales. Okay. Muy puntuales en donde definitivamente podamos mostrarle a migración
que nos hacemos completamente responsables de poner a ese paciente otra vez en el avión de regreso. Y se va. Y se va. Después del tratamiento. Exactamente, porque hasta ahorita, gracias a Dios, Dios mío, nunca se nos ha volado ninguno. Porque hemos tenido, quedarse. exacto, porque hemos tenido de Haití, hemos tenido también Venezuela, hemos tenido de otros países, pero ninguno se ha volado, ¿sí? Todos lo tienen súper claro y vinieron, pero no todo el mundo tiene buenas intenciones y por eso es que yo entiendo cuando en algunos casos, porque si nos ha pasado, por ejemplo, con Surinam, ella me dice, no te lo voy a dejar entrar, o sea, en este momento tenemos un problema con Surinam, es que uno no sabe todo lo que está pasando detrás, uno sabe es un pedacito, pero ellos son migración, ellos deben saber un montón de otras cosas que nosotros desconocemos, Por supuesto. y entendemos, ¿sí? Les decimos, no, o sea, lo entendemos, muchas gracias, pero vuelvo y te digo, hay casos de casos, ¿ok? Súper. Gracias, ¿Alguien María. más? Yo solamente un comentario. Siento que ese tema de los extranjeros Sí. vale la pena incluso ponerlo como una oportunidad que Sí. tiene Panamá muy grande en tema de turismo médico. Muchos somos los extranjeros que hacemos vida en nuestro país y que tenemos a nuestras familias todavía afuera. Sí. En países como Venezuela o muchos otros en donde no reciben o no están imposibilitados de recibir el tratamiento o la cirugía o la atención que necesitan en un momento dado, ¿no? Y aunque a mí no me gusta ponerme como ejemplo, yo sí me voy a poner como un ejemplo ahorita, y mi papá se vino a hacer un procedimiento acá de cataratas en The Panama Clinic, por cierto, con el doctor Rodolfo G. Una vez que nos dimos cuenta que en Venezuela iba a ser imposible lograrlo, no solamente porque el deducible de su póliza era más elevado que lo que le costaba la cirugía aquí out of pocket, sino que además él ya tendría que haber conseguido todo lo que necesitaba para poder operar, incluso el lente intraocular que le tenían que poner. Y eso, o sea, suena un poco descabellado, ¿no? No es algo que uno va y compra en una farmacia, es como que ¿de dónde lo saco? Y ahí fue cuando yo le dije, papá, ven a operarte acá. Y sacamos las cuentas y tuvimos la primera cita virtual con el doctor y la verdad todo fluyó tan maravillosamente bien. Y entonces él luego le contaba esto a otros amigos que tiene, mi papá es italiano de nacimiento, pero vive en Venezuela desde hace muchos años. Entonces él tiene su comunidad de italianos allá y les contaba cómo había su experiencia de maravillosa. Y ahorita hay un señor que quiere venir a operarse acá también. Y yo digo, wow, me da una oportunidad súper extraordinaria. Voz a voz. Voz a voz. Exacto. Entonces sí es algo que yo siento que vale la pena explorar cómo se le da más fuerza, ¿no? Incluso Total. las empresas SEM, de las muchos somos parte, venderlo como un atractivo que tiene el país a la hora de traer a sus ejecutivos. Exacto, y parte de las cosas es que creo que con el clúster de salud, ahí vamos a involucrar obviamente a la parte pública donde está migración y habrá ese momento tan especial que lo tuvimos nosotros en su momento, en el 2020, de sentarnos y decir, bueno, estos son los que vamos a permitir, pero para permitirlo necesitamos A, B, C, D y E, y el garante, y de esa manera poderlo hacer. Pero eso es una oportunidad también. Sí, así es. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pero estamos en tiempo cumplido. Quisiera antes de cerrar mencionar que toda esta extraordinaria historia que nos ha contado Marcilia hoy aquí también va a poder ser contada en la misión de este año de AmCham a los Estados Unidos, a Boston. Panama Clinic es uno de los participantes, uno de los patrocinadores de la misión. Estamos muy contentos de que esto se pueda dar, porque creo que uno de los puntos que decías es poder trabajar en conjunto para posicionar al país como un todo, y esta es una pata que has demostrado hoy que puede ser esencial. Así que bueno, muy contentos, y a todos también los que han estado indagando sobre la misión y demás, ahí lo tienen. Y bueno, es la próxima semana, siempre dejamos ahí el comercial, están a tiempo todavía. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con lo que se va a dar, pero también con lo que se ha dado hoy. Esta sesión, perdón, queda grabada para también consumo de otros participantes que quieran revisar un poco también todos los temas vinculados al turismo médico y adelante un poco más, pero me gustaría pensar también que Venezuela estaría más que abierta también con compartir mucho más al respecto, Claro. para que todos aquellos que se quieran sumar a entender cómo aportarlo lo puedan hacer. De nuestra parte, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo personalmente he disfrutado muchísimo la sesión, seguro que el equipo también acá y virtualmente, sin duda que también. Y bueno, estos son el tipo de eventos que nos gusta impulsar desde el Comité de Salud. Los invitamos nuevamente a que nos hagan llegar cualquier otra solicitud y sugerencia. Tenemos otro evento mañana, nuevamente vamos a estar hablando sobre temas vinculados a innovación
y a finales de octubre tendremos algunos otros más, porque bueno, es un comité muy activo y que hay mucho por trabajar. Creo que Marcelo, como te decía, tenemos que seguir trabajando en conjunto para que el sector vaya adelante y sobre todo que pueda seguir siendo uno de esos puntales en la economía de Panamá, que a veces no se entiende porque está aislado, y creo que nuestra labor es poder unificar a todos los actores. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y bueno, que estén.